Buenas tardes, mi nombre es Ruth Arriaga Medina, soy residente de segundo año de la especialidad de Medicina Intensiva, actualmente residente del Hospital Nacional 2 de Mayo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema muy importante que viene a ser la falla hepática aguda. ¿Por qué es importante hablar de falla hepática aguda? Para esto vamos a comenzar con una introducción. La falla hepática aguda, si bien es cierto, es una enfermedad rara, heterogénea, de disfunción hepática grave en un paciente que no tenía una enfermedad hepática preexistente. Ahora, ¿por qué es importante hablar de esta patología? Porque tiene una alta mortalidad, está asociada a una alta morbilidad. Sumado a ello, que la supervivencia actualmente, hoy en día, ya ha mejorado debido a los avances en el manejo en el área de cuidados intensivos y también al avance en cuanto al trasplante de hígado de emergencia. Ahora, ¿cómo se define la falla hepática aguda? Se va a definir como el desarrollo de una lesión hepática aguda grave con encefalopatía y deterioro de la función sintética. Esto quiere decir un INR por encima de 1.5 en un paciente sin cirrosis o una enfermedad hepática preexistente, ¿no? Con una enfermedad de menos de 26 semanas de duración. Este punto de corte es muy importante para diferenciar la aguda de la crónica. En cuanto a las etiologías, la hepatitis viral y la hepatitis inducida por fármacos van a ser las dos causas más comunes de una insuficiencia hepática aguda, pero no solo son las únicas. Vamos a tener, entre otras, por ejemplo, la lesión hepática inducida por hipoxia, el síndrome de Buchiari agudo, la enfermedad veno-oclusiva, la enfermedad de Wilson, la ingestión de hongos. El mismo cuadro séptico va a ser una de las causas que me lleve a una falla hepática aguda, ¿no? La hepatitis autoinmune, el hígado graso agudo del embarazo, que si bien es cierto luego va a representar uno de los diagnósticos diferenciales, el síndrome de HELLP, la infiltración maligna, por ejemplo, las metástasis de cáncer de mama, de pulmón o los linfomas, ¿no? Que van hacia el hígado. En cuanto a la fisiopatología, es importante mencionar y recalcar que en estos pacientes se va a presentar una necrosis masiva y una apoptosis masiva de los hepatocistos. Con ello va a haber una depresión del ATP. Esta depresión del ATP va a llevar a una inflamación celular, sumado a ello la alteración en la membrana celular. Si bien es cierto, la fisiopatología va a depender de cuál es la causa, cuál es el agente que conllevó a este cuadro, ¿no? Ahora, en estos pacientes se va a presentar lo que es el edema cerebral y la encefalopatía hepática. Esta va a ser una de sus presentaciones o formas de presentación más frecuentes. Se va a cursar con esto el paciente. ¿Y por qué se da el edema cerebral y la encefalopatía hepática? Se va a dar porque va a haber una alteración en la barrera hematoencefálica. Esto se va a dar secundario a mediadores inflamatorios que van a conducir una activación microglial, ¿no? Va a haber una acumulación de glutamina secundaria al amoníaco, va a haber un agotamiento del ATP y del GTP, y con ello va a llevar a una inflamación de los astrocitos. Ahora, la histología. El diagnóstico, la histología va a ser útil en algunas condiciones. Por ejemplo, en casos en las que tengamos pacientes con linfoma o tumores malignos, ¿no? En este caso, la biopsia hepática transyugular va a ser muy importante para determinar la etiología específica. Pero aquí es importante también mencionar de que el examen físico, la historia clínica detallada, van a ser pilares muy fundamentales que nos van a ayudar a determinar cuál es la causa de la, eh, de la insuficiencia hepática aguda, ¿no? Sumado a ello los exámenes de laboratorio y algunas imágenes que no en todos van a ser concluyentes. En cuanto a la historia y el examen físico, es muy importante saber los antecedentes familiares, antecedentes de NM, antecedentes ya de una historia familiar de una insuficiencia hepática aguda, cirugías recientes, historia de enfermedad hepática o una descompensación hepática previa, cronología de los síntomas, la ingesta de hábitos, la ingesta de
reciente de medicamentos o hábitos tóxicos o hábitos de alto riesgo, ¿no? Ahora, en cuanto a la presentación clínica, al examen físico, nosotros vamos a encontrar un paciente que va a cursar con hipotensión, alteración del estado mental, va a haber fiebre, va a haber dolor en el hipocondrio derecho, va a haber ictericia, incluso van a cursar con una sobrecarga de líquidos. En cuanto a la evaluación, es importante pedir o guiarnos de algunos exámenes de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, estos pacientes van a cursar con un INR mayor o igual a 1.5, va a haber un incremento del amoníaco, las bilirrubinas van a estar incrementadas, al igual que las aminotransferasas, va a haber un incremento de la creatinina. Estos pacientes van a cursar con trombocitopenia, con anemia, hipoglicemia, y dentro de las alteraciones hidroelectrolíticas vamos a encontrar una hipopotasemia, una hipofosfatemia. Como se mencionó, los estudios de imagen nos van a ayudar en algunos casos. Por ejemplo, se puede pedir tomografía de abdomen, pelvis, cerebro y tórax. ¿Por qué una tomografía de tórax? Estos pacientes pueden cursar con un edema pulmonar, ¿no? Entonces nos va a ayudar a, a descartar un edema pulmonar o un caso infeccioso o una neumonía. La tomografía de cerebro, estos pacientes, como ya se mencionó anteriormente, van a cursar con un edema cerebral. Ahora, la ecografía Doppler me va a ayudar, pero en aquellos casos en los que yo esté sospechando de una trombosis vascular, de una lesión renal concomitante, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento y al manejo, es muy importante que estos pacientes reciban desde el inicio una atención de apoyo, ¿no? La prevención va a ser fundamental, se tiene que manejar las complicaciones. El tratamiento específico va a estar dirigido cuando nosotros tengamos o sospechemos o tengamos la certeza de la etiología, ¿no? Ahora se tiene que determinar siempre el pronóstico, si estos pacientes son tributarios o no de un soporte, de un trasplante hepático. Ahora, en cuanto a la estabilidad hemodinámica, es muy importante primero estabilizar al paciente. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos con fluidos intravenosos, manejo del medio, manejo del medio ácido-base, manejo y corrección de los trastornos hidroelectrolíticos. Como se mencionó, estos pacientes pueden cursar con una hipofosfatemia o una hipocalemia, ¿no? Ahora, los vasopresores es fundamental para mantener una PAM mayor o igual a 75 milímetros de mercurio. Se tiene que vigilar la encefalopatía hepática. Se tiene que realizar protección de la vía aérea si es que se empieza a deteriorar neurológicamente o empieza a haber una caída del glaso menor a 8, ¿no? La protección y todo el protocolo del manejo del edema cerebral. En cuanto al apoyo, como se ha mencionado, estos pacientes pueden cursar con trastorno de coagulación, pueden cursar con anemia, pueden cursar con trombocitopenia. Entonces es importante aquí realizar la transfusión de paquetes globulares, de plasma frescos congelados. Ahora, se recomienda la transfusión de plasma fresco congelado y solo en pacientes que tengan un sangrado activo, ¿no? O en las cuales yo voy a hacer un procedimiento invasivo. Ahora, siempre estos pacientes hay que solicitar lo que es todo el perfil bioquímico, un hemograma, un perfil de coagulación para descartar coagulopatía, hemocultivos, urocultivos, IBPs en las cuales se evidencia, ¿no? O un sangrado, una hemorragia digestiva como profilaxis se puede utilizar y como tratamiento, ¿no? En cuanto a la nutrición, estos pacientes tienen que recibir de 1 a 1.5 gramos de proteína por kilogramo por día. Se tiene que evitar la hipoglucemia, mantener una glicemia entre 160 a 200. El tratamiento específico va cuando se conoce cuál es la causa, la etiología que lo llevó. Si se evidencia a través de una biopsia transhepática, necrosis hepática, bueno, estos pacientes ya son tributarios de un trasplante hepático. Por ejemplo, en casos de que la insuficiencia hepática aguda se deba a una enfermedad de Wilson, una trombosis venosa hepática,
estos pacientes van para un trasplante hepático, ¿no? En el síndrome de Buchiari se recomienda la colocación de DIPS, la terapia de anticoagulación. La insuficiencia hepática aguda relacionada con la varicela zoster debe recibir aciclovir de 5 a 10 miligramos por kilo intravenoso cada 8 horas. En pacientes que tengan una insuficiencia hepática aguda por un citomegalovirus deben de recibir ganciclovir intravenoso, una dosis de 5 miligramos por kilo cada 12 horas. En cuanto al manejo de las complicaciones, estos pacientes pueden cursar con disfunción multiorgánica, pero lo que se quiere es evitar a que estos pacientes lleguen a ser una disfunción multiorgánica. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Estos pacientes, dentro de toda la evolución de la enfermedad, pueden llegar a cursar con una insuficiencia renal. Entonces, ¿por qué estos pacientes llegan a ser una insuficiencia renal? Pueden llegar a ser por hipovolemia, por una necrosis tubular aguda o un síndrome hepatorrenal, ¿no? Entonces, podemos indicar el uso de norepinefrina o dopamina en casos de una hipotensión severa. Por estos pacientes pueden requerir terapia de reemplazo renal o un trasplante hepático, ¿no? En cuanto al cuadro séptico, estos pacientes pueden cursar, sí, con cuadro séptico, pueden hacer una neumonía aspirativa, por lo que se recomienda antibiótico terapia de amplio espectro. También se recomienda cultivos de esputo, orina, sangre. En cuanto a los trastornos metabólicos, la hipoglicemia va a ocurrir como una alteración de la gluconeogénesis. Entonces se recomienda que estos reciban infusión continua de dextrosa al 10 o al 20%, ¿no? La hipofosfatemia se mencionó como uno de los trastornos hidroelectrolíticos que va a ocurrir frecuentemente en estos pacientes, por lo que se debe de reponer de forma agresiva, y esto se da porque va a haber un consumo del ATP y va a haber una necrosis de los hepatocitos. Ahora, la alcalosis que presentan estos pacientes se puede deber a la hiperventilación. Pueden presentar hipoxia, aspiración, síndrome de distrés respiratorio agudo, hemorragia pulmonar. En pacientes con encefalopatía grado 2 se recomienda una intubación endotraqueal si convulsionan benzodiazepinas o fenitoína, y los pacientes que cursan con una acidosis, un pH inferior a 7.3, 7.2, tiene una alta mortalidad. Ahora, la coagulopatía va a ser frecuente en estos pacientes, por lo que se recomienda la transfusión de plaquetas, plasma o crioprecipitados en función de lo que encontremos. Ahora se recomienda la administración del factor 7 recombinante. La administración del factor 7 recombinante puede causar algunos trombos, entonces por lo que no se recomienda la terapia parenteral de vitamina K. La infusión intravenosa lenta está recomendada en pacientes con colestasis prolongada. Y bueno, ya para terminar, en cuanto a las conclusiones, es muy importante conocer y determinar tempranamente la insuficiencia hepática aguda, porque está asociada a una alta morbilidad y mortalidad. Las etiologías van a ser diversas. La insuficiencia hepática aguda va a ser básicamente una lesión hepática aguda grave que va a cursar con una encefalopatía y una función sintética alterada de un paciente que no tenía una cirrosis ni una enfermedad hepática preexistente, ¿no? El tiempo de corte que ponen para diferenciar una insuficiencia hepática aguda de una insuficiencia hepática crónica es la duración de la enfermedad, que debe ser menor a 26 semanas, ¿no? Eso sería todo. Gracias por este curso.